arterias. Y si ustedes, solamente para un repaso, aquí está. En este caso, esta es nosotros llamamos célula endotelial, es una célula que recubre las arterias, ¿ok? Y mire lo que pasa en esas células, donde está básicamente en directo contacto con el azúcar. En primer lugar, el azúcar se sabe pegar en la proteína que le da la elasticidad a la arteria, que se llama elastina. Si ustedes ven, esto que se llama H es básicamente compuesto de azúcar. Y si usted nota aquí, se va pegando y por tanto pierde elasticidad la arteria. ¿Okay? Decíamos que cuando ese fenómeno está pasando, usted siente cero síntomas. No siente absolutamente nada. Pero, a pesar que no siente nada, su arteria se está, ¿qué? Dañando. ¿Okay? Otra cosa que también dijimos que pasa es que esos productos de azúcar lo que hace que elevan una sustancia que se llama NF-kappa beta, y básicamente ese es el switch que hace que muchos sistemas inflamatorios se desencadenen. Entonces su arteria va a empezar a tener inflamación, ¿ok? Todas estas son sustancias proinflamatorias que van a empezar a trabajar en su arteria, y por tanto, por esa razón, las personas que tienen diabetes desarrollan enfermedad coronaria, enfermedades de las arterias, relativamente mucho más que la población en general. Otro factor que decía que baja un químico que regula la elasticidad de la arteria, que se llama óxido nítrico. Y básicamente el óxido nítrico le da esa elasticidad, se abre la arteria cuando hay bastante óxido nítrico, se cierra cuando no está. Entonces, cuando está la arteria abierta, es mucho más fácil que el corazón aviente la sangre por allí. Cuando está la arteria contraída, tiene que meter más presión el corazón y le da a usted más trabajo a su corazón. Lo interesante es que este químico, óxido nítrico, se deriva de un aminoácido que comemos en la comida, se llama arginina. Y quiero decirle que los alimentos vegetarianos tienden a subir la arginina. En un estudio que me tocó hacer en Canadá, notamos que los vegetarianos tienen el doble de arginina que la población general, el doble. ¿Okay? Entonces eso es sumamente protector porque va a subir el óxido nítrico, y por esa razón quizá es una de las razones por las cuales estas gentes tienen mucho menos incidencia de alta presión. ¿Okay? Entonces es importante recordar eso. Y mencionaba que cuando este daño está pasando, ¿sí? Cuando este daño está pasando, no se siente absolutamente nada. ¿Okay? Y ese daño está pasando en sus arterias, básicamente pasando desapercibido. Está pasando desapercibido. Y como está pasando desapercibido, usted se duerme en sus laureles, ¿sí? Y de esa manera, la enfermedad avanza sin que usted se dé cuenta, ¿sí? Decíamos que todo comienza con el síndrome metabólico, ¿sí? Y básicamente lo que nosotros llamamos resistencia a la insulina. Cuando nosotros empezamos a engordar, particularmente el estómago, el azúcar, cuando nosotros consumimos azúcar y sube en la sangre, nuestro páncreas secreta insulina, y esa insulina se pega en esa proteína que se llama GLUT4 y hace que esa proteína básicamente deje entrar la glucosa a la célula. Estoy hablando del tejido adiposo, las células grasas y de los músculos, ¿okay? Entonces aquí en este caso está todo normal, ustedes pueden ver, el azúcar está normal, pero lo que pasa es cuando empezamos a engordar, la configuración de estos receptores se altera y por tanto sube el azúcar, el páncreas bombea insulina y son ineficientes esos receptores. Ustedes ven, solamente 2 receptores están trabajando aquí. Entonces el azúcar sigue alta. Y como sigue alta, entonces el páncreas secreta más insulina. Entonces se empieza a subir la insulina. Y decía que la insulina tiene un efecto que nosotros llamamos anabólico. O sea que nos hace crecer, y en el caso de estimula ciertas enzimas. Por ejemplo, las enzimas que producen colesterol se estimulan ante la presencia de insulina. Entonces esta persona va a tener azúcares un poco alto
pero también va a empezar a subirle un poco el colesterol. Y también estimula la insulina estimula las enzimas que producen grasa. Por eso a esa persona le van a subir los triglicéridos. Y también la insulina excesiva hace que la arteria se haga dura. Y por tanto va a empezar a subir la presión sanguínea. Todo eso nosotros llamamos en conjunto el síndrome metabólico. ¿Okay? Y el síndrome metabólico básicamente es la antesala para que esta persona desarrolle varias enfermedades. Número 1, enfermedades del corazón, de las arterias. ¿Sí? Número 2, diabetes. Porque como está lanzando tanta insulina el páncreas, llega el momento en que se cansa y deja de producir suficiente. Entonces, básicamente esta persona desarrolla diabetes. Y no solamente eso, si ustedes fijaron, las sustancias inflamatorias que estábamos hablando un poco, entonces van a estimular el desarrollo de ciertas enfermedades que tienen origen inflamatorio. Entonces hay un tronco común para muchas enfermedades inflamatorias, enfermedades cardiovasculares, y de esa manera el síndrome metabólico llega a ser la base para el desarrollo de muchas enfermedades, inclusive algunos tipos de síndromes que son negativos para la salud. Entonces decíamos que el engaño grande es que no se siente nada, ¿sí? Y como no se siente nada, la gente se duerme en sus laureles y vive feliz hasta el día que muchas veces le da una embolia, ¿sí? Le da un ataque al corazón o terminan en diálisis, ¿ok? Y de esa razón quiero decirles que es totalmente prevenible. Les decía que yo he conocido personas que tienen más de 60 años con diabetes y que todavía están en buenas condiciones de salud. ¿Por qué? Porque desde el principio ellos han regulado sus azúcares normalmente. En cambio, he conocido personas que les dio diabetes hace 15 años y ya están en diálisis. ¿Por qué? Porque nunca ellos se preocuparon de regular sus azúcares. Y el azúcar, mencionaba hace rato, se va pegando en la arteria y cuando se pega en la arteria, envejece prematuramente la arteria. Mencionaba que a todos se nos pega el azúcar en las arterias, a todos, absolutamente. Pero si nosotros corremos azúcar a 80, se nos pega cierta cantidad. Si corremos el azúcar a 160, se nos pega ¿qué? El doble. Si los corremos a 240, se nos pega el triple. Si nos corremos a 320, se nos va a hacer el cuádruple. Y por esa razón, estas personas, aunque tienen aparentemente 15 años con diabetes, sus arterias, el daño de sus arterias es como si fuera una persona de 100 o más años. Y por esa razón, su riñón completamente se dañó. Así que eso es muy importante. Y las complicaciones son totalmente prevenibles cuando la persona toma intervención temprana. El problema, vuelvo a decir, que la gente se duerme en sus laureles porque no se siente nada. Los primeros años que hay esa diabetes o que hay esas azúcares altas, la gente relativamente no siente nada. Y de esa manera viven en negación y no se cuidan. Pero el daño de las arterias está siendo constante. Muy bien, entonces, gracias, muy amables. Ahora sí se escucha mejor, ¿verdad? Ok, entonces decíamos que eso es clave, es importante recordar que no espere a sentir síntomas. La gente
dice, no, es que mi abuelita tenía tal síntoma y tal síntoma. Yo no tengo ningún problema, yo no tengo diabetes, no, a mí no me hace los mismos dolores que a ella. El problema es que su abuelita tenía las complicaciones tardías de eso, ¿sí? Y usted no quiere esperar a ese momento. Puede prevenir las complicaciones, pero tienen que empezar a tiempo. Si hace a tiempo, entonces no va a desarrollar esas complicaciones. Ahora, decía Nava que hay una cosa muy importante para el manejo de la diabetes y que muchas veces la intervención de estilo de vida es suficiente para regular la diabetes cuando está en su época temprana. Cuando usted tiene alta insulina, su páncreas está produciendo incluso más de la necesaria. Si usted hace una intervención que esencialmente es bajar de peso, entonces va a hacer que sus adipocitos o células grasas se hagan más pequeñas y se hacen más eficientes, y como consecuencia ahora esa resistencia a la insulina se quita y va a regularse su sangre. Ahora, para aquellas personas que ya pasaron ese punto de que básicamente corrieron altas insulinas por años y su páncreas básicamente ya se dañó y que tienen ahora poca producción de insulina, entonces tienen que hacer un malabarismo, ¿verdad?, de la dieta, el ejercicio y las medicaciones, ¿sí? Y en esta ocasión voy a hablar acerca de la dieta y voy a hablar de 4 principios básicos que se aplican a todas las dietas, pero les voy a hacer énfasis a la dieta que la persona con diabetes tiene. Número 1, debe haber una amplia variedad de alimentos, ¿ok? Y cuando estamos hablando de variedad de alimentos, ustedes han visto este plato, ¿verdad?, en los anuncios de la tele o en algún lugar. Lo dividen en 4, los vegetales, usted se fija, es la mayor parte del plato, ¿ok? La fruta, la persona con diabetes consume una cantidad pequeña de fruta. ¿Por qué? Porque la fruta también contiene azúcar, ¿ok? Y hay ciertas frutas que suben más el azúcar que otras, por ejemplo la piña, ¿ok? La manzana no va a tener ese mismo efecto, pero los granos van a ser granos integrales, particularmente granos que tienen fibra soluble, ¿sí? Hay 2 que se me vienen a la mente. La avena, por ejemplo, tiene bastante fibra soluble, por eso se hace espesa cuando usted la cocina. Y también la cebada. La cebada, quizá en nuestra cultura no la usamos mucho, en otras culturas sí la usan, pero tiene bastante fibra soluble. Así que esos 2 granos son importantes que se consuman. Ahora, en el caso de las proteínas, es importante consumir proteínas que son bajas en grasa, porque decía que las personas con diabetes tienen de por sí alta su insulina, están produciendo muchos triglicéridos, están produciendo muchas colesterol, y si encima usted le pone más grasa saturada, va a producir más colesterol, y si pone mucha grasa, entonces especialmente grasa animal, va a tener problemas. Así que decíamos una amplia variedad de alimentos. En otras palabras, va a tratar de tener de los diferentes grupos en su alimentación, ¿ok? Porque algunas personas tienen una dieta muy monótona, ¿sí? Algunas personas con diabetes empiezan muy celosos, solamente casi a comer pura verdura. Pero ¿qué les pasa al poco tiempo? Se aburren, ¿verdad? Y ya dejan la dieta y vuelven a lo mismo, ¿sí? Entonces, porque descuidaron de consumir los granos, las leguminosas y otras cosas que les hubiera hecho más apetecible su dieta. Ahora, la cantidad es crucial, ¿sí? Y en la cantidad de alimentos simplemente se conoce en que es suficiente alimento para mantener peso normal. Si está subiendo de peso, acuérdense, está comiendo ¿qué? De más, ¿sí? Automáticamente sabemos. Si el blanco, en el caso de esto de la cantidad, para la mayoría de los diabetes, especialmente aquellos que tienen grasa abdominal en esta parte del estómago, es importante restringir la dieta para bajar unas libras. Quiero decirle que aún 5 o 10 libras van a hacer un cambio grande. Si baja 5 o 10 libras va a ser un cambio grande en los azúcares, como los va a correr, van a mejorarle. Y también esa cantidad de alimentos se debe distribuir más o menos en proporciones iguales.
especialmente la gente que está tomando insulina, tiene que consumir sus alimentos proporcionalmente para no tener problemas que se le baja el azúcar. ¿Okay? Y hay muchos tipos de insulina, pero de cualquier manera es muy importante que trabaje de tal manera que pueda tener una entrada de azúcar que sea suficiente para ser cubierta con la insulina, pero que no sea demasiado poca, porque entonces se le va a bajar demasiado el azúcar y le va a dar hipoglicemia, se va a sentir muy mal. Y es más, la hipoglicemia puede ser letal, puede morirse la persona de una hipoglicemia. Ahora, la calidad de los alimentos es muy importante. Cuando hablo de calidad no hablo de que sea caro o que sea orgánico, cosas así. Cuando hablo de calidad me refiero a si va a comer fruta, que sea una fruta de calidad, ¿sí? O sea, si va a ser verdura también, que sean verduras de calidad. Y cuando hablamos de granos que sean ¿qué? Integrales, ¿sí? Granos integrales. Hace días estaba leyendo un papel del arroz y básicamente las personas que comen en su comida, las personas diabéticas comen en su comida una mezcla de arroz integral y una leguminosa, les baja 50% el nivel de azúcar. ¿Okay? Entonces la calidad hace una tremenda impacto. Pero quiero decirles que eso es útil no solamente para la gente que tiene diabetes, es útil para todos nosotros. Porque sabían que hay dos cosas que nos envejecen prematuramente. Número uno, el daño oxidativo de los radicales libres que hablamos hace unos días, ¿se recuerdan ustedes? ¿Sí? Y que decíamos que para controlar ese daño de la oxidación biológica descontrolada, tenemos que tener muchos antioxidantes en nuestros alimentos, que están en las frutas, las verduras, los granos integrales, si se recuerdan, ¿verdad? Y por otra parte, otra de las cosas que dañan mucho y aceleran el envejecimiento del ser humano es correr azúcares altas. Y cuando estamos hablando de azúcares altas, no estamos hablando de azúcares como las personas corren 200, 300, es más. Si usted corre sus azúcares en promedio, digamos, en vez de correrlas a 90, 100, las corre a 150, relativamente están bajas. Pero decían a 150, ¿cuánto porcentaje es más alto? 50%. Entonces, usted está acortando la vida de sus arterias. Es más, cuando nosotros teníamos ya unos 70 años, debido a esos dos factores, la glucolización y también el factor del daño de los radicales libres, tenemos varias libras que las llevamos aquí que ya no son funcionales. ¿Por qué? Porque básicamente esos dos factores, les dije glucolización, el que se pega al azúcar, las proteínas, básicamente las hace inservibles. Y también el hecho de que haya el daño de los radicales libres, también daña los tejidos. Y si combinamos esos dos, pues envejece mucho más rápido la persona. Estamos hablando, si usted come una dieta muy refinada, que casi no tiene antioxidantes, entonces va a tener un pobre sistema de protección para los radicales libres, ¿sí? Y por otra parte, si usted consume muchas azúcares y muchos granos refinados, entonces le va a subir después de comer sus azúcares y entonces eso hace también que tenga más daño por la glucosa. Así que por esa razón decía, el grano integral es sumamente importante para controlar los azúcares. Ahora, las proteínas que la persona con diabetes le van a beneficiar más son las que son mayormente de origen vegetal. ¿Okay? Hicieron un estudio en Washington que básicamente pusieron a las gentes, dos grupos, un grupo como lo recomienda la Asociación de Diabetes de aquí de Estados Unidos, otro grupo con una dieta esencialmente vegetariana. Y al paso del tiempo hubo mucho mejor resultado de bajar el azúcar en las personas que consumían la dieta vegetariana. Hace días estuve también en Chicago en cierto hospital hay una dietista que se ha empeñado en hacer, en un centro de diabetes, que se ha empeñado en animar a sus pacientes que usen una dieta basada en plantas. Y quiero decirles que los resultados que ha tenido baja el azúcar 3 veces más que con la dieta que recomienda la Asociación de Diabetes de Estados Unidos. ¿Okay?
Entonces, eso es una cosa muy, muy, muy importante, ¿sí? La dieta vegetariana básicamente es mucho más protectora. Pero no solamente más protectora para la gente que tiene diabetes, sino el estudio adventista ha mostrado que las personas vegetarianas tienen mucho menos incidencia de diabetes que las personas que comen carnes. Así que ya sea que la quiera prevenir o ya sea que quiera tratar la enfermedad si ya la tiene, la dieta vegetariana va a ser mucho más eficiente. Le va a ayudar a controlar mejor sus azúcares y decía, le va a ayudar también a controlar mucho mejor su daño oxidativo. ¿Se acuerdan? Decíamos la oxidación biológica, los radicales libres. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Ahora, en cuanto a la calidad de los alimentos, también quiero referirme que se debe consumir una persona que tiene diabetes, y no solamente ellos, sino todos nosotros, para mantener nuestros azúcares bajas, alimentos que tienen fibra soluble. ¿Okay? La fibra soluble básicamente es la fibra que se nota cuando usted pone el alimento, lo hierve y se hace espeso. ¿Cuáles son esos alimentos? ¿Se ha fijado? La avena, por ejemplo, ¿sí? La cebada también hace eso. La linaza hace eso. La chía hace eso. Los frijoles hacen eso. ¿Se han fijado que se hacen espesos? ¿Sí? Los garbanzos hacen eso. ¿Sí? Las lentejas también. Entonces, también en México consumimos muchos nopales. ¿Sí? Son sumamente altos en ese tipo de fibra. Entonces, eso es muy importante para una persona que tiene diabetes y para todos nosotros, mencionaba, porque eso hace que nosotros alteremos la absorción del alimento. ¿Okay? Si usted come en la mañana sus Fruit Loops, por ejemplo, con un vaso de leche, pocos minutos ese azúcar está dentro de su circulación. ¿Okay? Y es la misma cantidad, fíjense bien, digamos que se comió una cajita de Fruit Loops, ¿sí? Son 30 gramos más o menos, ¿okay? O 2 cajitas. En cuestión de unos pocos minutos están ya dentro de la circulación. Lo que hace su organismo, como sube mucho el azúcar, manda una cantidad grande de insulina para poderla bajar, y ese azúcar termina ¿dónde? En los adipocitos, en las células grasas y en el músculo, pero como no hacemos ejercicio, pues el músculo no está muy receptivo a eso. ¿Okay? Entonces, el tejido adiposo, los adipocitos, que son los depósitos de la grasa, gran parte de ese azúcar la convierten en grasa. Entonces empieza a engordarse el adipocito. Por otra parte, si usted consume, en lugar del Fruit Loops en la mañana, si consume oatmeal, avena, o si consume cebada, Fruit Loops es una marca de cereal dulce. ¿Okay? Puse como ejemplo eso, pero puede ser cualquier cereal dulce. ¿Okay? Los que les gusta a los niños, que son de muchos colores y demás. ¿Okay? Entonces, por otra parte, si usted consume otro alimento, por ejemplo, que tiene alto contenido de fibra soluble, vamos a pensar que hizo en la mañana avena, ¿ok? Entonces, hace esa avena exactamente las mismas calorías, ¿ok? 30 gramos, 120 calorías son, ¿ok? Y se va a notar usted que cuando se comió el cereal dulce, para las 10 de la mañana tiene hambre, ¿sí? Porque el azúcar entró rápido, su páncreas secretó insulina, sacó ese azúcar de la circulación y ya no hay absorción de azúcar, entonces ya para las 10 se siente que necesita comer algo. ¿Se han fijado que eso pasa en el trabajo? ¿Sí? Ok. Entonces ya la gente está buscando lo que le llaman aquí su snack y comer algo. Pero, ¿qué pasa cuando usted, en cambio, come en la mañana una fibra soluble? Bueno, en lugar de tomarle la absorción a esa fibra soluble, unos pocos minutos, media hora digamos, le va a tomar 3-4 horas. ¿Ok? Entonces, el azúcar de esa avena va a entrar a la circulación lentamente, especialmente si le pone un poco de nueces, porque las nueces tienen grasa y la grasa nuestro organismo la digiere lentamente. Entonces, va a tener usted energía. Si usted ha notado, cuando usted come en la mañana avena, llega a la hora del lunch y no tiene hambre. ¿No ha notado eso? ¿Sí? ¿Sí?
Llega a las 2, 3 de la tarde y recién le empieza a dar hambre. ¿Por qué? Porque la absorción fue por un largo periodo de tiempo. Aunque consumió las mismas calorías, no le dio hambre. Entonces por eso es mucho más fácil bajar de peso con ese tipo de alimentos, porque puede restringir las calorías y a pesar de que es poca caloría, no le da hambre. ¿Ok? Entonces eso nos ayuda a todos si queremos bajar de peso, pero especialmente a la persona con diabetes, porque a la persona con diabetes produce poca insulina, pero si el azúcar está entrando lentamente a la sangre, entonces va a tener suficiente insulina para mantener sus niveles de glucosa normal. No va a correr esas grandes variaciones. Estamos en la misma, estamos en sintonía. Ahora, ¿cómo podemos hacer que un alimento que no tiene fibra soluble la tenga? Por ejemplo, una forma sencilla es suplementar la fibra soluble. Por ejemplo, si usted va a consumir, digamos, algún cereal basado en trigo, cual no tiene fibra soluble, para hacerlo rico en fibra soluble, simplemente le pone una cucharada de linaza, por ejemplo, ¿sí? O de chía. Entonces, la linaza, la chía tiene la fibra soluble y ya su alimento ya tiene fibra soluble y va a tener el mismo fenómeno que decíamos. Se va a absorber lentamente y no le va a dar esa hambre rápido, en 2-3 horas, como a la mayoría de la gente. Ahora, mencionaba el énfasis también es que no se nos olvide las nueces, ¿sí? Especialmente a todos nos benefician. ¿Sabían? Si comemos nueces nosotros podemos reducir el peligro que nos dé un ataque al corazón 40-50%. Es una cantidad enorme, ¿ok? Solamente por un hábito tan sencillo, comer nueces. Cuando hablo de nueces, incluye todas las oleaginosas, cacahuates, almendras, ¿sí? Walnuts que le llaman aquí, toda clase de frutos secos. Ese tipo de nueces en general bajan el riesgo de que nos dé un problema del corazón. Ahora, no solamente le da menos incidencia de ataque al corazón, sino la persona que come nueces tiene mucho menos incidencia de un ataque al corazón que es letal. No sé si ustedes sepan que 25% de las personas cuando le da un ataque al corazón mueren rápidamente. Porque tienen, el corazón se les palpita irregular y rápidamente y se mueren rápidamente. Pero si nosotros comemos nueces, ese tipo de ataque al corazón se reduce drásticamente. Entonces, por tanto, la mortalidad, el peligro que muera, aunque le diera el ataque, el peligro que muera se disminuye grandemente. Así que, por esa razón, si todo se les olvida, si ya hacen esa cosa y lo implementan en su vida, es fácil implementar eso, ¿sí o no? ¿Verdad? No tiene que ser una gran cantidad, más o menos lo que coge la punta de sus dedos, ¿ok? Una cantidad pequeña. Ahora, decía que si usted tiene diabetes, asegúrese que en cada comida tenga un alimento que tenga fibra soluble, para que su azúcar se absorba lentamente, ¿ok? Si usted tiene diabetes, coma eso para que se absorba. Y si no tiene diabetes, pues también coma fibra soluble para que no tenga esas altas variaciones de su azúcar. Y además se siente saciado o saciada por más tiempo con menos comida. ¿Ok? Otra cosa que es interesante es la siguiente. La regularidad en las comidas es muy crítica, muy importante para la gente que tiene diabetes. Especialmente si está tomando pastillas o especialmente si está tomando insulina. Entonces tiene que consumir a su tiempo sus comidas y una cantidad que sea suficiente para que la insulina le cubra, ¿sí? No comer de menos porque se le puede bajar su azúcar, ¿sí? Y recuerde que si no va a comer, entonces no se inyecte su insulina, porque si no se va a inyectar la insulina y no va a comer, entonces puede caer en hipoglicemia. Ahora, le decía, esos son los 4 cosas fundamentales para una buena nutrición. Una amplia variedad de alimentos, ¿sí? De todos los grupos de alimentos, ¿ok? Una cantidad apropiada. ¿Cómo sabemos la cantidad apropiada? Si estamos subiendo de peso, estamos comiendo de más, ¿ok?
Si nosotros estamos perdiendo peso, estamos comiendo de menos. Que para el diabético en la mayoría de los casos es bueno que coma de menos por un tiempo hasta que normalice su peso, porque mencionaba que muchas veces, tan solo eso, si es una persona que recién empieza con diabetes, muchas veces eso hace que sea totalmente reversible su condición y vuelve a normalizar sus azúcares. Otra cosa, mencionábamos la calidad, ¿ok? Vamos a preferir el integral sobre el blanco, ¿sí? Vamos a preferir los aceites, es muy importante, las grasas, porque la persona con diabetes tiende a desarrollar más enfermedades coronarias, enfermedades de los vasos, ¿sí? Enfermedades como embolias cerebrales. Entonces es crucial que se consuma una dieta que sea muy baja en grasa animal, ¿ok? Porque es la grasa animal la que nos tapa las arterias. Entonces la mantequilla, la grasa que viene en la leche, la que viene en las carnes, esa es la que tapa las arterias. Así que la persona con diabetes va a consumir aceites, particularmente el aceite de oliva. Si se le hace muy caro, puede consumir canola, ¿ok? Entonces eso es muy importante para que no desarrolle enfermedad coronaria, enfermedades del corazón. Y finalmente la regularidad, comer a sus horas, ¿sí? Especialmente si está en medicaciones o está en insulina, tiene que ser una persona sistemática para que corra bien sus azúcares. No puede hacer en la mañana un desayuno de este tamaño y luego en una cena de este tamaño, ¿sí? Porque entonces en la noche va a tener azúcares ¿qué? Altas, ¿verdad que sí? Entonces, más o menos va a corresponder su consumo con su medicación y con su ejercicio. Y de esa manera, entonces va a evitar correr azúcares altas. Y decía que la mejor manera realmente de saber si sus azúcares están bien es que se haga un test que se llama glucosilada, hemoglobina glucosilada, porque eso le dice cómo ha corrido su azúcar en los últimos 3 meses. Ahora, este mismo concepto, ¿ok? Aquí lo vemos, los aceites vegetales, el agua, el ejercicio, ¿sí? Y la comida variada. El énfasis para la persona de diabetes son bastantes vegetales, bastantes verduras. En cuanto a las verduras, quiero decirles que es diferente para la persona no diabética. En el caso del diabético, las papas, el camote, la yuca, eso no lo cuenta como eso tiene que contarlo como carbohidratos. ¿Por qué? Porque tiene almidón. Y el almidón entonces también tiende a subir ¿qué? El azúcar. Entonces lo va a consumir con moderación. Y ahorita les voy a explicar cómo en un momento. Entonces aquí está una perdón, ilustración donde muestra el mismo concepto, ¿sí? El plato, la mayor parte dijimos, verdura, ¿sí? La verdura, decíamos, le va a bajar su daño oxidativo. ¿Se acuerdan? Decíamos los radicales libres, ¿sí? El daño oxidativo, por otra parte, le va a satisfacer, le va a saciar para que no se sienta vacío, porque va a comer pequeñas cantidades. La fruta, decíamos que va a consumirla en moderación. Y los granos, pero vamos a preferir los cereales integrales. Decía, el arroz combinado con alguna leguminosa baja drásticamente el azúcar a la persona que tiene diabetes. Aquí ven ciertas proteínas de origen vegetal, ven el frijol, el tofu, ven aquí el cacahuate, las nueces. Y para aquellos que vivimos aquí en Estados Unidos, aquí hay muchos productos que son de soya. ¿Se han fijado? Entonces hay muchos productos ahora en los supermercados que son de soya. Entonces la soya tiene una muy buena proteína, ¿sí? Y no se preocupe que esté enlatada o esa cosa, eso no le va a afectar en absolutamente nada. Ahora, el régimen para perder de peso, decíamos que este es generalmente una buena receta para la persona que tiene diabetes, porque el perder peso muchas veces llega a regular completamente el azúcar, ¿ok? O por lo menos mejora, que necesite menos insulina o necesite menos pastillas para controlar, siempre va a ayudarle a una persona con diabetes. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de crear un déficit de 500 a 1000 calorías.
una libra de grasa más o menos tiene 3.500 calorías. Entonces, para perder una libra necesitaría reducir 500 diarias por una semana. Si reduce 500 calorías, básicamente, consistentemente, debajo de la necesidad, entonces va a perder más o menos una libra por semana. ¿Ok? Si reduce a 1.000 calorías, entonces va a reducir esa cantidad quizá hasta 2 libras por semana. ¿Ok? Y generalmente se espera que el peso se baje gradualmente, porque si no le va a dar hambre. Si hace más rápido le da hambre y después usted se va a desanimar. Pero si reduce 500 calorías no le va a dar hambre, especialmente si usa fibra soluble. ¿Ok? Y va a ser la reducción de peso gradual, pero no va a tener usted esa tentación de que siente hambre. ¿Ok? Ahora, es muy importante, el otro día mencionaba, que usted debe hacer una reingeniería de su alacena, ¿sí? Y de su ambiente, de su refrigerador. Y empezar a ver cuáles son las cosas que debe eliminar, ¿sí? De muchos refrigeradores quizá van a salir las cosas que son refinadas, ¿ok? Y va a empezar a poner cosas que son integrales, ¿ok? También de su refrigerador y su alacena va a empezar a sacar las cosas que tienen mucha grasa, especialmente grasa animal, ¿sí? ¿Cuáles habrían en esa lista? Las carnes, ¿sí? Los pies de queso, ¿verdad? ¿Cómo le llaman aquí? Cheesecakes, ¿sí? ¿Qué otras cosas? El ice cream, ¿verdad? ¿Sí? Y esas cosas que tienen mucha grasa y mucha azúcar. Entonces, porque de esa manera, especialmente tienen que sacar las tentaciones de su cocina, ¿sí? Cada persona hay algo que tiene una tentación. Y si usted sabe que usted es tentada a comer mucha nieve cuando hay, entonces tiene que eliminarla, porque tenemos nosotros que cambiar el medio ambiente para que no haya ese estímulo, ¿sí? Que nos invita a comer en exceso. Entonces, eso es muy, muy importante. Hay que cambiar, dijimos, el medio ambiente, ¿ok? El medio ambiente, cuando estoy hablando de su hogar, cómo facilitar que se haga más actividad y también cómo mejorar la calidad de la alacena, ¿sí? Y también la cantidad que compra. Porque hay cosas que nosotros puede ser que sean buena calidad, pero las consumimos ¿en qué? En exceso. ¿Ok? Y si es su debilidad, entonces compre cierta cantidad limitada que sabe que en la semana y ya no va a comprar más, ¿sí? Entonces, modifica su ambiente. Por otra parte, tiene que modificar sus conductas. Y cuando hablo de conducta, especialmente para el diabético, es importante que coja una disciplina de comer 3 veces al día más o menos, a intervalos regulares, para que pueda mantener la armonía de sus regímenes. Ahora, he notado que a pacientes no les baja el azúcar, no sienten hipoglicemia, siempre y cuando consumen alimentos integrales y altos en fibra. De esa manera no tienen esos problemas que sienten que les bajó el azúcar mucho. Ahora, la hipoglicemia es un problema muy grave que puede ser incluso mortal y que la gente que tiene diabetes debe conocer sus síntomas, ¿sí? Algunas gentes se sienten mareados cuando sienten eso, ¿sí? Algunos les da temblor, ¿sí? A unos les da sudor frío. Entonces, cada persona tiene ciertos síntomas que debe reconocer y que instantáneamente, si siente esos síntomas, debe tomar algo dulce o comerse algo dulce. Y empezar a indagar por qué se me bajó el azúcar, ¿verdad? O quizá no consumí suficiente alimento, o posiblemente está mejorando su diabetes. Si está bajando de peso, está mejorando la diabetes y está tomando ahora demasiada ¿qué? Medicación. Entonces tienen que hablar con su doctor para que le baje la dosis, ¿sí? O quizá le están inyectando ahora demasiada insulina, porque antes necesitaba mucha porque estaba más pesado. Pero a medida que usted empieza a bajar de peso, por lo general va a requerir menos insulina, va a requerir menos
pastillas para bajar el azúcar y como consecuencia tiene que estar consciente de eso, porque de lo contrario pues puede caer en una hipoglicemia, ¿sí? Así que espere eso y cuando haga cambios siempre tiene que estar en contacto con su médico para que hagan los ajustes pertinentes a su medicación, a su insulina, y de esa manera no tiene el problema ese. Ahora, las calorías, decía, deben ser suficientes para llegar a tener un peso saludable. Los hidratos de carbono o carbohidratos es lo mismo. Básicamente es el azúcar y los almidones, ¿ok? Deben ser de alimentos que les llamamos con bajo índice glicémico. ¿Qué será eso? Básicamente, hay ciertos alimentos que entran a la circulación bien rápido. Vamos a decir un ejemplo, piña, ¿sí? Se toma como usted piña, entra muy rápido a la sangre. Consume la misma cantidad de azúcar de una manzana y esa cantidad de azúcar que sube a la sangre es mucho menos, ¿ok? Entonces, básicamente, si usted tiene diabetes, es mejor que consuma manzana a comer piña. Entonces, eso es importante, por eso usted tiene que aprender de su mismo cuerpo qué alimentos le suben los azúcares. Y hay un método sencillo para saber eso. En lugar de checarse su azúcar, como la mayoría de la gente hace solamente en la mañana, digamos el domingo usted empieza a checarse en ayunas, ¿okay? Anota y luego también anote en una libreta qué comió en la mañana. El siguiente día se checa 1 hora después de desayunar. Entonces, de esa manera, si usted comió algo, se va a dar cuenta, oh, me subió el azúcar, y entonces empieza a explorar por qué, ¿okay? El siguiente día lo hace antes de comer a mediodía. El otro día lo hace 1 hora después de comer. El otro día antes de cenar. El otro día 1 hora después de cenar. Y el otro día antes de dormirse. De esa manera, si lo hace así cíclica y repetitivamente, en primer lugar va a aprender qué alimentos le suben a usted el azúcar, ¿okay? Y también va a tener una idea de si usted tiende a correr azúcares altas por la tarde o por la noche, ¿sí? Y entonces, al conocerse usted a sí mismo, a sí misma, va a poder hacer los cambios pertinentes. Y de esa manera nomás se pica 1 sola vez al día, ¿sí? A menos que usted tenga un régimen más estricto, pues tiene que picarse 2 o 3 veces al día. Pero muchas personas solamente les recomienda que se pique 1 vez al día. ¿Se han fijado la glucosa en la mañana? Si ese es su caso, va a tener un mejor cuadro de cómo corre su azúcar si hace ese ciclo. Y cada semana va cambiando, va cambiando, va cambiando. Y usted va a notar los patrones. Entonces, el objetivo básicamente es prevenir las enfermedades cardiovasculares, ¿okay? Y decíamos, para eso hay que evitar las grasas saturadas, la grasa de animal, la mantequilla, la crema, las grasas de la res, de todos los animales, y también tener una ingesta mínima de colesterol, si es que lo va a consumir. Quiero decirle que el colesterol funciona de la siguiente manera. Aunque las asociaciones médicas recomiendan 300 miligramos de colesterol, quiero decirle que son los primeros 200 miligramos de colesterol los que hacen el mayor impacto en subir el colesterol. En otras palabras, si usted no come colesterol, o sea, una dieta totalmente vegetariana, entonces va a tener la máxima ganancia. Si consume, como le recomiendan las organizaciones de aquí, 200 o 300, eso le va a subir el colesterol a cierta medida. Y ya de allí, muchas veces la gente dice, no, yo me como mucho colesterol y no me pasa nada, porque en 70% de las gentes el colesterol sube de esta manera, así y luego así. Solo en 30% de las gentes sube así. ¿Ok? Entonces, si usted es de esas personas que básicamente es muy sensible al colesterol, le va a subir mucho el colesterol cuando lo consume, pero la mayoría de la gente no le pasa así. Mucha gente se duerme en sus laureles, dice, no, yo no me sube el colesterol. Porque el 70% de las personas tienen ese patrón. Con poquito colesterol les sube significativamente, pero ya después les empieza a subir poquito.
También por otra parte decíamos que el consumir bastantes antioxidantes fitoquímicos de una dieta amplia en vegetales, frutas, verduras, nueces, granos integrales, va a tener muchos antioxidantes y fitoquímicos que van a ser saludables. Ahora, para prevenir la hiperglicemia, ¿sí?, hay que usar los hidratos de carbono, o sea, básicamente las azúcares y los almidones con moderación. Y hay que incluir, dijimos, fibra soluble, porque eso impide que el azúcar entre rápido a la sangre. Y también la persona con diabetes puede comer azúcar, quiero decirle, pero debe contarlo como parte de su alimentación. Ahora, la grasa, decíamos, debe ser poca y mayormente la monoinsaturada es básicamente el aceite de oliva, el aguacate, el cacahuate. Eso ayuda bastante. También de esa monosaturada va a ser el aceite de oliva, que no lo puse aquí. Pero el canola, para la gente que no tiene suficiente dinero para comprar oliva, el canola también hace la misma función. También la grasa saturada, que decía es la grasa de los animales, debe consumirse en muy pequeñas cantidades. El colesterol, decía, en muy pequeñas cantidades. Si es una dieta vegan, básicamente no tiene colesterol. Yo hice un estudio en el cual, un estudio de vegans, y en promedio de esta población, el promedio del colesterol era 120. ¿Okay? No sé si ustedes han escuchado. La dieta vegan puede subir puede manejar, esa gente manejaba su colesterol 120. Muchos tenían 90, 80, otros 140, 150, pero en promedio era 122. ¿Ok? Porque les decía, son los primeros miligramos de colesterol lo que hace el gran impacto. Los primeros 200 miligramos. Es lo que si estas personas las ponemos en 200 miligramos de colesterol, como recomiendan las organizaciones de aquí, o 300, automáticamente en vez de 120 les va a subir a 150, 160. ¿Ok? Los alimentos con almidón, decía, el almidón tiene azúcar, está hecho de azúcar, y por tanto debemos cuidar de no consumir exceso de eso. Para el mexicano, ¿verdad?, es a veces una lucha la tortilla, ¿sí? Porque muchas veces tendemos a consumir demasiadas tortillas en cada comida. Y entonces eso hace que nos suba mucho el azúcar. Así que una persona que tiene diabetes debería consumir quizá un máximo de 2 tortillas por comida. ¿Okay? Porque de lo contrario va a tener problemas. Ahora somos en Sudamérica, el arroz, ¿verdad que sí? ¿Sí? Entonces el arroz va a ser un problema, y especialmente si es arroz blanco. Mencionaba hace rato que si usa arroz integral y le pone frijoles, lentejas o garbanzos, no tiene ese efecto. ¿Okay? Entonces eso es muy importante, es lo refinado, sobre todo lo que le sube eso. ¿Mande? Las raíces, ¿sí? Pueden ser un asunto severo para si usted come mucha raíz, ¿verdad? Mucha papa, mucha yuca, mucho camote, cosas de ese tipo. ¿Okay? Pero simplemente se debe consumir en pequeñas cantidades. Los almidones también vienen en las leguminosas, ¿sí? Los frijoles, lentejas, garbanzos también tienen este tipo de almidones, pero en cambio no suben mucho el azúcar porque tardan mucho en absorberse, porque tienen fibra soluble. ¿Okay? Las frutas debe ser más o menos, y hortalizas 400 o más gramos, decíamos, la mayor parte debe ser ¿qué? Verdura. Y cuando estamos hablando de frutas debe ser más o menos en un día unas 2 frutas pequeñas, ¿sí? Ya ven que hay manzanas chicas así, naranjas chicas, eso es más o menos lo que llamamos una porción. Ahora, los azúcares simples, cuando estamos hablando del azúcar y eso, es un problema muy grave para muchas poblaciones. La población latina tendemos a consumir muchas bebidas dulces. ¿Se han fijado? La tienda mexicana está llena de Sunny Delight. ¿Han notado eso? Y de Tampico y de todas esas bebidas que básicamente es agua y pintura. Horchata, sí, todo es agua y pintura. El otro día que fui a México
me sorprendí de que allá ahora venden galones de este tamaño de esas bebidas dulces, ¿sí? Y de esos que reparten en la calle, ahora los venden así. Entonces, esas personas que consumen esa cantidad excesiva de azúcares, va a ser sumamente detrimental. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no alimenta? ¿Sí? Y no solamente eso, sino que te va a destruir interiormente. Pan integral es mejor que el dulce. Y en cuanto a los azúcares, yo aclaraba el otro día que la recomendación es consumir menos de 200 calorías diarias de azúcares. Y cuando estamos hablando de 200 calorías son 50 gramos, 3 cucharas. Pero eso abarca la mañana, tarde y noche. Pero si come una pastry, ya en una sola pastry ya están las 3 cucharas, ¿sí? Si es una pastry chica, ¿ok? En otras palabras, se van a consumir los azúcares, pero con mucha moderación, ¿sí? Se toma una soda grande, tiene ya más de 2 cucharadas. Ya se pasó su recomendación nada más tomarse una soda de regular. Desafortunadamente, vuelvo a lo mismo que mencioné hace días, nosotros ahora nos hemos aculturado con la idea de que la bebida pequeña ahora es de este tamaño, ¿sí? De 18 onzas o de 20 onzas, es la pequeña. Cuando yo vine a Estados Unidos, la bebida pequeña eran 8 onzas. ¿Okay? Ya no las encuentra en ningún restaurante porque la gente se siente que la estafan si le dan una bebida de ese tamaño. Así que ahora la dan de 18 o 20 onzas. Y en los años, yo me he dado cuenta, también las comidas en restaurantes han crecido. Y por esa razón les decía que es muy importante que nosotros no nos asimilemos a la cultura. Nosotros estamos diseñados para comer pequeñas cantidades de alimento. No estamos diseñados para comer el espagueti que sirven en papavinos de este tamaño y de esta profundidad, ¿ok? Esa es una comida para 4 o 6 personas, ¿sí? Entonces tenemos que recordar eso, porque ninguna otra, de lo contrario vamos a tener severos problemas. Entonces quisiera terminar, hay un papelito que les repartieron a ustedes, y ese papelito es útil si usted tiene diabetes, o si quiere bajar de peso, porque ese papelito le va a ayudar para saber cuánto es una porción. Si ustedes notan ahí en el papelito, dice por ejemplo tortilla, una pieza es una ¿qué? Una porción. Media taza de arroz es una porción. Media taza de avena es una porción. Una fruta pequeña es una porción. Y algunos de ustedes, si no han recibido el papelito, les pueden regalar uno. Entonces, en general, si usted es una mujer y quiere empezar bajar un poco de peso, empiece tomando en el desayuno 2 porciones de carbohidratos, ¿ok? Allí está toda la lista de carbohidratos. Si usted lo ve, ahí está la papa, ahí está la fruta, ahí están los cereales, ¿sí? Entonces 2 porciones en la mañana, 2 porciones a mediodía y 2 porciones en la tarde, ¿ok? También hay abajo una sección de proteína, y en la proteína también, si quiere bajar de peso, si es una mujer, puede también empezar con 2 en la mañana, 2 a mediodía, 2 en la tarde, y bastante bastante verdura, y también preparar sus alimentos con bastante agua para que pueda usted llenarse. De lo contrario se va a sentir que le falta alimento, y utilizar fibra soluble. De esa manera no le va a dar hambre, aunque está comiendo poca comida. Ahora, la persona con diabetes le va a ayudar eso a bajar de peso. Ahora, si usted está tomando medicaciones, antes de empezar eso, tiene que consultar a su médico, porque lo más probable es que van a tener que bajarle su insulina y van a tener que bajarle sus pastillas hipoglicémicas, porque de lo contrario se le va a ir el azúcar abajo, ¿sí? Porque quizá usted está comiendo el doble o el triple de lo que yo estoy diciendo. Así que es muy importante que eso lo haga en diálogo con su médico, porque si no puede caer en hipoglicemia, le puede bajar el azúcar. Ahora, si usted es un caballero, mencionaba que si quiere consumir para bajar de peso, puede ser 3 porciones en la mañana de carbohidratos, 3 porciones a mediodía, 3 en la tarde, y lo mismo puede usar para las proteínas, 3 en la mañana, 3 a mediodía y 3
en la tarde, y luego bastante verdura y alimentos que tengan fibra soluble. Si hace eso, en general los hombres van a bajar de peso. La mayoría de los hombres requieren, en mi experiencia yo he notado, más o menos de 1800 calorías para arriba, pero generalmente 2100, 2400 y 2700. Es lo que generalmente los hombres consumen. A menos que haga mucho ejercicio, trabaje en la construcción y demás, es otra historia. Pero el hombre normal que hace trabajo que no es muy activo físicamente, es lo que consume, 2100, 2400, 2700 calorías. Así que si baja usted a 1800, no se va a sentir con hambre, a menos que sea una persona de mucho comer. Entonces puede subirle un poco más y bajar gradualmente. Una cosa muy importante para bajar de peso es no piense en la comida durante el día. ¿Sí? Porque si usted empieza a pensar en la comida, como que se está privando de algo, psicológicamente usted se predispone para que esa sea una experiencia no agradable, y tarde o temprano deja, lo que no es agradable para uno lo deja, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Porque lo toma como una privación, ¿ok? Tómelo positivamente, en el sentido estoy alimentando de tal manera que me va a ayudar a recuperar mi salud, ¿sí? Voy a obtener mejor salud. Entonces de esa manera, si usted tiene un foco no de privación, sino un foco positivo, entonces no va a tener ese problema. Otra cosa que también ayuda mucho es que usted, cuando le fallan las cosas, recuerde, tome un día a la vez, ¿ok? Y tome una comida a la vez. Si por alguna razón falló esta comida, algunas personas, nosotros en la psicología decimos generaliza el fracaso. ¿Saben qué es generalizar el fracaso? Todo me sale mal. Ya me equivoqué ya en esta comida, todo me sale mal. Olvídate, ya voy a parar esto. ¿Verdad que sí? Eso se llama generalizar. En psicología así se llama. Y eso es sumamente negativo. ¿Ok? Entonces no. Se hace, se dice así, ¿ok? La regué, me pasé, ¿verdad? Fue allá con su comadre, hubo tamales y demás, comió de más, ¿sí? Pero entonces no dice, soy una glotona o soy un glotón, un fracaso y cosas de ese tipo. Eso en psicología se llama tener vergüenza, ¿ok? Se avergüenza usted mismo. Usted, en vez de decir, bueno, comí en exceso, dice, soy un glotón. Cuando usted dice, soy un glotón, es una persona que está poniendo vergüenza en sí mismo. Y eso es muy detrimental para la psicología del ser humano. Entonces, en otras palabras, comí en exceso en esta comida, pero es borrón y cuenta nueva. Voy a cuidarme de la siguiente comida. ¿Sí estamos captando? Y si falló la otra también, entonces la próxima. Entonces, de esa manera, usted no vive una relación de vergüenza, porque mucha gente vive avergonzado de sí mismo. No, es que siempre soy un fracaso, siempre empiezo las cosas y no las termino. Y cuando tenemos esa mentalidad, una mentalidad que se llama vergüenza, entonces eso nos incapacita a nosotros para seguir perseverando y fácilmente nos damos por vencidos. ¿Ok? Entonces hay que rechazar la vergüenza. No es que sea glotona, o no es que sea una fracasada, o no es que siempre le salgan las cosas mal. Simplemente fue con su tía o quien sea y tenía muy buena comida, se excedió. Es todo. Entonces no se eche la culpa a usted, ni viva bajo esa culpa. ¿Ok? Y borre ese capítulo, ciérrelo, perdónese a sí misma y la siguiente comida enfóquese. Entonces tome esto una comida a la vez. En lugar de empezar a atribuirse usted cosas negativas acerca de sí mismo o sí misma. Y de esa manera usted no va a vivir en vergüenza, en esa inquietud, en esa sombra del fracaso, en esa sombra de la culpa que muchas personas tienden a hacer cuando fallan en sus propósitos. Eso le va a ayudar grandemente. Otra cosa muy importante es que empiece en forma incremental. Digamos, empiece con los desayunos. Quizá usted no desayuna, ¿verdad? Siempre sale corriendo y no desayuna, ¿ok? Entonces empiece corrigiendo eso. Entonces empiece corrigiendo eso. Bueno, ¿cómo voy a hacer para tener 2 carbohidratos, 2 proteínas en mi desayuno?
de una forma, quizá los debo preparar el día anterior, y ingénieselas para corregir eso. Una vez que ya corrigió lo del desayuno, entonces enfóquese en la comida a mediodía, que quizá usted por las carreras va a McDonald's o cosas así. ¿Okay? Entonces, vaya en forma ¿qué? Incremental. Lo mismo las cenas, que quizá en su casa es la comida principal y hay, quizá compensa por todo lo que no se desayunó y se comió a mediodía mal. Entonces haga un plan con su familia para que cómo hacer sobre ese asunto. Y si lo hace en forma incremental, ¿sí? Cómo modificar las conductas, cómo modificar el ambiente y sobre todo cómo modificar las actitudes, ¿dónde? En la mente. Y cada vez que la vergüenza quiera venir de usted, o el sentido de fracaso o demás, inmediatamente rechace ese pensamiento negativo. Rechácelo inmediatamente. El diablo quiere que vivamos llenos de culpa, ¿sí? Que quiere que vivamos llenos de sentidos de fracaso, llenos de sentidos de impotencia, ¿sí? Rechace cada pensamiento que venga a usted de ese tipo. Y de esa manera entonces va a poder crecer. De lo contrario, quedamos atados a las circunstancias muchas veces. Muy bien, ya son las 8 de la noche y voy a terminar. No sé si haya una pregunta o dos, porque ya el tiempo se fue. Sí. Gracias. Buenas noches. Yo sé que la mente es muy poderosa y eso no aplica. Yo pienso que no solamente aplica para la comida, sino que para cualquier cosa, claro. ¿verdad? Y lo otro que yo tenía la pregunta es cómo saber que soy una de esas 30% de las personas que le sube el colesterol o el 70%. Ok, quizá lo sabe porque cuando va al doctor consistentemente le sale alto su colesterol, ¿entiende? Y algunas personas tienen problemas genéticos del colesterol. Hay muchos tipos genéticos de que la gente corre colesterol alto. Pero uno muy común básicamente es que o produce mucho colesterol o tiene problemas para que su hígado saque el colesterol de la circulación. Y cuando eso sucede, entonces empieza a acumular en la sangre. Pero hay muchos tipos de problemas de colesterol alto, y que tienen, pero es una minoría los problemas genéticos en comparación con los problemas simplemente debido a la conducta. Sí. Okay, sí, no, ¿alguien tiene el micrófono? Okay. Bueno, aquí está preguntando acerca de que las personas vegetarianas en general tienen la arginina mucho más alta que el resto de la población. Y sí, en un estudio que yo hice, yo encontré eso, que una persona que es vegetariana por largo tiempo, generalmente tiene más o menos 2 veces más arginina que una persona que no lo es. Y mencionaba que la arginina es muy importante porque nosotros ya decimos el substrato, o sea, es la sustancia con la que se produce el óxido nítrico. Y el óxido nítrico tiene muchísimas funciones, pero una de las funciones es que relaja la arteria, ¿ok? Es una de las funciones. Y tiene hasta otras funciones de muchos tipos. Bueno, vuelvo a lo mismo, ¿ok? Usted haga una cosa incremental y que sea sostenible en su vida, ¿ok? Para algunas personas quizá no sea muy fácil el comer muchos vegetales crudos, entonces, pero para otras personas es una batalla cuesta arriba y un martirio, vamos a decir. Si eso es el caso suyo, entonces puede hacer una transición, empezar con vegetales, como yo pienso los chinos nos dan buen ejemplo. Los chinos cocen los vegetales. Me he fijado, me he fijado cuando los cocinan, me he fijado que los cocinan más o menos 1 minuto y medio, ¿sí? Y entonces de esa manera no pierde grandes propiedades el vegetal, porque está crocante, ¿sí? Pero al mismo tiempo ya no sabe como un vegetal crudo, ¿ok? Entonces esa es una ventaja grande, sí. Sí, doctor, yo nunca he sido diagnosticada con diabetes, pero yo antes cuando no desayunaba bien, tenía la tendencia a que se me bajaba el azúcar
pero una nutrióloga me dijo, siempre desayuna bien y eso no te va a pasar. ¿Por qué me pasa eso si no, yo no sufro de diabetes? Bueno, son condiciones que cada persona tiene, ¿entiende? Pero a veces esas cosas que usted está mencionando son un preludio de que no está funcionando bien su páncreas, o que está produciendo demasiada insulina, por ejemplo. Entonces, pero por lo general, yo he notado para las personas con hipoglicemia, la mejor cosa que hacen es, como dijo su nutrióloga, consumir sus 3 comidas, por ejemplo, pero siempre que tengan fibra soluble. De esa manera, el azúcar va a estar absorbiéndose lentamente durante todo el día y así no van a tener esos síntomas. Sí. Doctor, ¿qué produce la anemia y cómo se puede prevenir? Bueno, para la anemia hay muchas causas, ¿ok? Digamos, si uno ya está anciano, ¿ok? Muchas veces puede ser que está tomando medicaciones que le hacen perder sangre, ¿ok? Si usted, por ejemplo, toma aspirina, por ejemplo, siempre la aspirina hace que tengan un pequeño sangrado. Entonces, eso pudiera ser una razón. Otra cosa también es que cuando uno a veces entra en edad, tiende a comer una comida muy pobre en hierro. Y cuando digo eso, es común entre las personas grandes que, como no les da mucha hambre y no tienen mucho tiempo de cocinar y demás, digamos, se agarran lo que le llaman un toast aquí, un pan blanco, y le ponen ahí mantequilla y un té, y supuestamente ya es el desayuno, ¿sí? Entonces, cuando uno consume así de ese tipo de alimentos, no tienen suficiente hierro. Y como no tienen suficiente hierro, pues entonces nuestro organismo va perdiendo las reservas de hierro, y por eso le da anemia, porque básicamente no está consumiendo hierro. Otra cosa de la anemia, también la adultez, puede ser que la persona adulta a veces no absorbe apropiadamente la vitamina B12, y ese produce otro tipo de anemia, pero en general, y yo diría que son ya sea las medicaciones, ¿sí? O también una combinación de no consumir alimentos que sean ricos en hierro, ¿entiende? Y eso va a ser un problema. Sí. Oh, doctor, yo estoy tomando omega 3, pero tengo diabetes. ¿Qué es un problema? No, el omega 3 es un aceite muy bueno, ¿entiende? Especialmente porque el omega 3 reduce la inflamación. Y hace rato veíamos nosotros que una de las cosas que la diabetes trae como consecuencia es inflamación. Si ustedes se acuerdan, ¿sí? En esta gráfica, ¿okay? En esta gráfica vimos nosotros que los azúcares básicamente se pegan a las arterias, ¿sí? Esta es la célula más interna de la arteria, y parte del daño que hacen es que activan esta sustancia que se llama NF-kappa beta, y este es el switch que hace que muchos productos proinflamatorios se desencadenen. En otras palabras, el omega 3 le ayuda, tiene un efecto antiinflamatorio, ¿okay? Entonces, la persona con diabetes tiende a tener muchos procesos inflamatorios, y en cierta medida es muy probable que eso le proteja. Vamos a escuchar la última pregunta, por el tiempo se nos ha ido. Doctor, yo quiero saber por qué dicen que hay 2 tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2. Yo soy diabética y yo quiero saber qué tipo de diabetes tengo. Ok, ¿a qué edad le dio su diabetes? Me la descubrieron aquí a los 70 años. Ok, entonces tiene diabetes 2. Generalmente la diabetes 1 es un problema que ocurre temprano en los niños, ¿sí? En los niños, en los jóvenes, y generalmente es de origen viral, a veces que tiene una infección viral en su páncreas, deja de producir insulina, y estos pacientes generalmente tienen que inyectarles insulina, ¿entiende? En el caso suyo, le aseguro que quizá ni insulina usa, entonces básicamente tiene diabetes 2. ¿Sí? Generalmente es en la adultez, ahora en los niños también está habiendo mucha epidemia de diabetes 2,
no porque tienen problemas virales, sino porque se están engordando los niños y a raíz de eso están contrayendo diabetes. El problema es que por primera vez en la historia humana reciente, el promedio de vida de esos jóvenes va a bajar. En el último siglo el promedio de vida de la humanidad subió, pero ahora con la obesidad y la diabetes, esos jóvenes que adquieren, digamos, 8 o 10 años ya diabetes, ellos van a morir relativamente jóvenes. ¿Ok? A menos que tengan una intervención estricta de estilo de vida, pueden darle reversa a esa situación. Cuando es un niño, tiene completa, se puede dar completa reversa. ¿Ok? Pero si siguen en lo mismo y con su bomba de insulina y el tratamiento convencional, están destinados para tener muchas complicaciones a temprana edad y acortar su vida. Ok. Muy bien, vamos a terminar. Mañana, hermanos, tenemos el taller clínico a las 6 de la tarde. ¿Y cuál es el tópico? ¿El colesterol? ¿Sí? ¿No era alta presión? Pues, muy bien. Aunque no era baja presión, no era de la mediana. Muy bien. Entonces mañana tenemos la clínica sobre el colesterol. El viernes será sobre el corazón. Y mañana la plática regular será a las 7 de la noche. Así es que 6 para la clínica y 7 para el tema. Puestos de pie, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y pedimos que nos ayudes al regresar a casa, poder pensar en los cambios que necesitamos hacer para estar más saludables y, Señor, cuidar nuestro cuerpo, que en realidad es el templo de tu Espíritu Santo. Llévanos a casa con bien, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que pasen una buena noche. Quisiera pedir, siempre hay alguien que quiere hablar con el doctor. Él ha estado un poquito delicado, le dio la gripe aquí, entonces démosle un poquito de descanso para que regrese a casa.